Soy Smith, colombiano, operador de drones acá en Ucrania. Un amigo estaba acá operando en el área del Donbass, en Pokrovsk. Entonces, gracias a él me enteré que él estaba acá y hice los trámites para poder viajar de manera voluntaria. Bueno, yo siempre fui militar en mi Colombia. Siempre, bueno, desde que tuve la mayoría de la edad, presté servicio militar y fui soldado profesional. El ejército de Ucrania es muy profesional en cuanto a todo lo que son tácticas militares. Enseñan primeros auxilios, porque la guerra acá es muy diferente a lo que se vive en Colombia. Empezando por los botiquines de primeros auxilios que son muy completos. Tiene todo lo que necesita un soldado en el caso de un enfrentamiento y salga herido o un compañero. Tiene todo lo que necesita para poder prestar los primeros auxilios y que la persona no fallezca por causa de las heridas. Entonces, el entrenamiento como tal también es muy bueno. Yo recibí entrenamiento de combate urbano y afianzamiento de trincheras. Entonces no vas a entrar a ojos cerrados, no. Vas a tener una instrucción y basado en eso vas a poder desempeñar una labor excelente, porque ya vas a saber qué vas a hacer y te entrenan para lo que vas destinado. El armamento que se da y lo que ve uno acá como tal es muy avanzado. Todo acá es vanguardista. Esta guerra se ven muchas cosas que en ningún otro lugar se ven. Entonces todo lo que recibe una instrucción acá complementa mucho lo que uno ya sabe. De pronto sabe uno tácticas de contraguerrillas, pero entonces acá aprende uno a operar con tecnología que no se ve en ningún otro lugar. Entonces todo lo que tiene que ver con suministros y alimentación es muy bueno, porque cuando estás en el frente no recibes alimentación de parte de los cocineros ucranianos, no. Te llegan los víveres, así te cuenta como estás en Colombia, cargas los víveres, pero acá no los toca cargar porque llega uno acá segura y llegan los víveres hasta ese lugar. Entonces uno prepara mismo su alimentación y por esa parte no hay ningún inconveniente, uno prepara lo que le gusta y ya. Los equipos, todo lo que hemos recibido, los chalecos, absolutamente todo. Incluso me tocaron un Kalashnikov que eran nuevos. Bueno, mi consejo para los que tomen la decisión de vivir acá es que sea una decisión totalmente personal y muy bien pensada. La guerra acá es muy difícil, entonces lo recomendaría para aquellos que tienen la vocación de militares, pero que no pudieron continuar, porque son soldados en espíritu y un soldado siempre va a querer luchar y defender a los demás. Entonces, si toman la decisión de vivir acá, que la hagan de una manera consciente. Y sí, lo recomendaría, porque yo me vine de manera voluntaria. Entonces, si toman esa decisión, son bienvenidos. Acá hay espacio para todos. En Colombia fui piloto, pero civil. En Colombia no se utilizan estas aeronaves con métodos bélicos, no. Son solamente para uso civil, reconocimiento y topografía. Pero acá sí su uso es diferente y acá se aprenden muchas cosas que allá obviamente no se tiene acceso. He operado Mavic y he operado FPV, sobre todo FPV, me gustan más los FPV porque como tal usar las goggles es mucho más cómodo que usar una pantalla. Bueno, los FPV me llaman mucho la atención, claro, son muy veloces, ellos tienen mucha velocidad, 120 kilómetros por hora desocupados, en reconocimiento. Y cuando están con la carga explosiva, más o menos 60, 70 kilómetros por hora, que es una velocidad muy considerable. Entonces, como tal, me gustan mucho los FPV pilotarlos. Los drones FPV tienen uno esa posibilidad de brindar un apoyo mucho más rápido a los soldados de infantería que el Mavic, que es reconocimiento. Bueno, es un trabajo en conjunto, o sea, todos tenemos diferentes labores, pero todas son muy importantes. Cuando la infantería ve que los drones están cerca, eso le da mucha moral a los soldados, porque saben que está alguien soportando y teniéndolos en cuenta en el momento de un apoyo. Todo va a ser mucho más fácil porque los drones van coordenadas para artillería o incluso para extracciones. Cuando un soldado queda herido y un dron llega, le trae agua, muchas veces no es traer explosivos, a veces se lleva comida o se llevan víveres, agua, muchas cosas. Entonces todo eso genera mucha confianza en los soldados, sobre todo en los extranjeros, que nosotros la guerra es muy diferente a la que estamos acostumbrados. Son muy buenas personas los ucranianos. Los comandantes que nos tocaron era el nombre Yura, es un comandante muy comprometido con la guerra. Él iba cada 15 días a la casa segura. Él
a toda hora mantenía pendiente de los drones porque le gustaba mucho cuidar a los hombres que estaban bajo la jurisdicción de ese batallón. Un comandante muy responsable y muy serio, me gustó mucho trabajar con él. Y el conocimiento que hemos adquirido acá, gracias a Ucrania, que le demos todo lo que sabemos, nos servirá más adelante. Espero servir acá hasta que termine la guerra. Laskawo prosumu do Ukraini, Slava Ukraini, Heroj Slava.